buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta hora nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayan Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a la primera parte de la política británica hacia las Malvinas, teniendo en cuenta las reformas que se hicieron posteriores al conflicto que tuvo con nuestro país, demostrando una vez más las consecuencias que trajo esta cuestión casi, no diría impensada, pero pergeniada, urdida por la dictadura genocida y que ha concluido con la observación de una base supermilitarizada de la OTAN a 600 kilómetros de nuestra superficie continental. Dentro del esquema británico, las Islas Malvinas se encuentran bajo la órbita de los denominados territorios británicos de ultramar. Estos mantienen vínculos constitucionales e históricos, sin embargo, no forman parte del Reino Unido. La figura del rey o de la reina constituye el jefe de Estado de todos estos territorios y está representado por un gobernador o un comisario. A su vez, cada territorio tiene su propia constitución, sus propias autoridades administrativas y normativas de orden local. En este contexto, desde la aprobación de la resolución 2065 del año 1965 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina y el Reino Unido abrieron negociaciones bilaterales para encontrar una solución diplomática a la disputa. En ese sentido, ambos gobiernos discutieron diferentes propuestas de soberanía, como el establecimiento de un condominio anglo-argentino en las islas como paso previo para una solución de la controversia. De la misma forma se planteó una administración conjunta y un retroarriendo así llamado. Sin embargo, ninguna de estas fórmulas prosperó. Mientras los gobiernos argentino y británico estaban negociando la cuestión de la soberanía, un conjunto de personas que, negociando la cuestión soberana, un conjunto de personas que compartía interés en Malvinas, conformó el llamado Comité de Emergencia de las Islas Malvinas, radicado en Londres. Este comité isleño surgió como reacción frente a la posibilidad del reconocimiento británico de la soberanía sobre las Malvinas, principalmente por la intransigencia de algunos sectores con intereses económicos que se oponían a cualquier cambio de estatus en las islas. En relación con esto, este comité no estaba formado por isleños que residían en forma permanente, alrededor de 2.000, ni por trabajadores rurales, sino por accionistas integrantes de la Falkland Island Company, así llamada, es decir, la compañía de las Islas Falkland, según la nomenclatura usada por los británicos. En este contexto, el comité isleño y la compañía, vamos a llamarla de ahora en más así, se transformaron en un grupo de presión, el denominado lobby isleño, que operó en el Parlamento británico y en la prensa, obstaculizando las negociaciones por la solución de la disputa de soberanía. Entre los principales objetivos de este lobby se encontraba avanzar en la implementación de las reformas económicas de Lord Shackleton. En 1975, el primer ministro británico Harold Wilson encargó al Lord Shackleton una investigación sobre la situación de las islas y las posibilidades económicas. En aquella época, estas islas no gozaban de una considerable relevancia para la política exterior del gobierno británico. Entre las razones principales se hallaba la situación económica poco próspera, la lejanía entre las islas y el Reino Unido, aproximadamente 13.000 kilómetros, entre otras cuestiones. En relación con esto, las islas dependían de la ayuda externa de Gran Bretaña tanto para su subsistencia como para su defensa, y la principal actividad económica era la producción
y exportación de lana a Inglaterra. Un actor clave en la economía isleña fue la compañía que monopolizaba la mayor parte de las tierras y las actividades económicas. Sin embargo, a fines de los años 60, el precio mundial de este producto, la lana, sufrió una caída, provocando una disminución de los ingresos. En ese sentido, investigaciones sobre el futuro económico de las islas advirtieron que este tendía a desmejorar, sumado a ello el incremento de la inmigración, principalmente de los jóvenes, como una de las principales problemáticas sociales, junto con las altas tasas de alcoholismo y los problemas de depresión. Con posterioridad al conflicto del Atlántico Sur, el Reino Unido llevó adelante un conjunto de medidas que transformaron la vida de sus habitantes. La ocupación de las Malvinas se enmarcó en la estrategia colonial británica. En ese sentido, el Reino Unido incorporó las islas dentro de su imperio ultramarino con el objetivo de poner puntos estratégicos, o de poseer puntos estratégicos, para mejor decirlo, para integrarlos así al mercado mundial de bienes. De igual forma, el propósito fundamental era establecer un puerto para los barcos que pasaban por el Cabo de Hornos y gozar de una base logística de su fuerza naval. En consonancia con esto, los intereses coloniales británicos configuraron una estrategia de control de las líneas de navegación mundial, articulando las islas australes con la ocupación del resto de las posiciones atlánticas, como Santa Elena, Cook, Ascensión y Tristán da Cunha, que junto con las Islas Malvinas y las Islas Georgias y Sandwich del Sur constituyeron la cadena de bases de apoyo a un despliegue y proyección naval del imperio. En esta oportunidad hablo de los indios Tacunau, que interpretaban 9 de julio, un tango de José Luis Padula. En relación con lo expresado, durante el siglo XIX, esta región se convirtió en un lugar clave para la caza de ballenas y otros mamíferos marinos.
El aceite extraído de estas especies era utilizado para diversas actividades como la elaboración de velas, grasas y para la industria farmacéutica, entre otras aplicaciones. De igual forma, hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial se construyó una factoría ballenera en las Islas Georgias del Sur. En este marco, Gran Bretaña tomó la decisión de colonizar Malvinas y estableció la Comisión de Tierras Coloniales y Emigración, que fue responsable de la supervisión de la emigración a las colonias de asentamiento británico. A su vez, este organismo tuvo a cargo la elaboración de informes y la organización del transporte de los emigrantes. En relación con eso, en 1841, el Parlamento británico aprobó una ley para establecer una administración política en Malvinas. 2 años después, en 1843, el secretario de Estado para las colonias, Lord Stanley, designó a Richard Moody como gobernador y comandante en jefe del asentamiento y las dependencias, quien fue el encargado de comunicar a la oficina colonial sobre las perspectivas de colonización de las islas. Al establecerse en Port Louis, Moody rebautizó el asentamiento como Anson, donde vendió parcelas de tierra. Sin embargo, en 1854, por órdenes de Lord Stanley, se mudó la capital a la nueva ciudad que denominaron Port Stanley. En 1846, la parte de las Islas Malvinas Orientales al sur del istmo, en Darwin, fueron asignadas al comerciante de Montevideo, Samuel Lafone, y se le otorgó el derecho exclusivo de matar el ganado salvaje, principalmente para el comercio de las pieles. Estas especies eran descendientes de las introducidas por el francés Bougainville y se les consideraba propiedad de la corona británica. Sin embargo, en 1851 Lafone transfirió las tierras a la Compañía de las Islas Malvinas. Durante la década de 1840 se intentó en varias oportunidades establecer ovejas desde el Río de la Plata, más precisamente de nuestro país. Sin embargo, su expansión no fue exitosa debido a las enfermedades que sufrieron los ovinos. En 1846 solo habían sobrevivido 180 de las 900 ovejas importadas el año anterior. En relación con lo expresado, en 1852 la Compañía de las Islas importó 46 cheviots, que se convirtieron en la cepa predominante hasta finales del siglo. Como consecuencia, en la década de 1870, la base de la economía isleña radicó en la producción y exportación de lana, y las ganancias generadas financiaron la compra de una alta proporción de los bienes consumidos en las islas. Un actor clave en la economía fue la compañía, es decir, la Falklands Island Company, así como la denominan los británicos, fundada a mediados del siglo XIX por una carta real de la reina Victoria. Desde entonces, esta empresa adquirió amplias extensiones de tierra en toda la colonia, consiguiendo 46% de las mismas. Sin embargo, sus propietarios residían en el Reino Unido, conociéndose esto como propietarios ausentes. En general, las estancias vendían sus productos a la compañía y luego se exportaban a Inglaterra. Al mismo tiempo, esta corporación jugó un papel influyente en la creación de una comunidad predominantemente británica en las Malvinas. En este sentido, entre los años 1847 y 1872, los comisionados apoyaron la emigración de 211 personas a las Malvinas, de los cuales 51 eran ingleses, 151 escoceses y 9 irlandeses, mientras que otros 119 pasajeros diversos. Desde 1888, esta compañía se convirtió en un monopolio que concentró las actividades más relevantes, como el comercio local, el transporte marítimo, la provisión de comunicaciones postales regulares y la explotación ovina, entre otras. Sin embargo, el informe Shackleton atribuyó a esta empresa la responsabilidad del estancamiento que padecían las islas. En este sentido, el documento expresaba: esta concentración de poder económico en una firma con sede fuera de las islas podría ser una limitación y dar lugar a dificultades en el desarrollo a largo plazo. Al mismo tiempo, Shackleton recomendó
a las autoridades isleñas fomentar la competencia para romper este monopolio dominante. Interpretaban Corazón de Oro, un vals de Francisco Canaro y de Jesús Fernández Blanco. Bajo el mandato de Moody se conformó el primer Consejo Legislativo de la colonia, integrado por 4 miembros, uno de los cuales era no oficial. De igual forma, este incluyó un secretario principal y un secretario de finanzas como miembros natos, 2 miembros electos que representaban a la circunscripción de Stanley, 2 miembros electos que representaban las circunscripciones del este y del oeste, respectivamente, y 2 miembros independientes designados. En el mismo sentido, se estableció un consejo ejecutivo integrado por el gobernador, el secretario jefe y el secretario de finanzas, 2 miembros no oficiales y 2 miembros designados no oficialmente, más 2 miembros elegidos por los miembros no oficiales del Consejo Legislativo. En 1949, ya en el siglo XX, se aprobó una nueva constitución que introdujo algunas modificaciones en los miembros designados y miembros electos. Al mismo tiempo, la corona británica conservó la responsabilidad de la defensa de las islas. Una de las problemáticas que atravesaba la colonia, como ya se expusiera, era la emigración de los jóvenes. En relación con esto, el informe Shackleton explicaba que la población isleña había fluctuado entre 1875 y 2300 habitantes, en parte por las limitadas oportunidades laborales. En este contexto, en 1975, el gobierno británico envió una misión económica a Malvinas que incluyó a 2 parlamentarios
laboristas, Colin Phipps y John Gilmore. El informe preliminar de esta misión planteaba como un problema social urgente la emigración y manifestaron que la intención de más del 60% de los jóvenes isleños era marcharse. Esto se sumaba a otros padecimientos sociales como altas tasas de alcoholismo y depresión, entre otras. En este marco, el gobierno británico elaboró un perfil específico del inmigrante para las islas. Para esta finalidad se creó en 1983, o sea, después de la guerra, una oficina en Londres cuya principal tarea era reclutar posibles habitantes conforme a ciertos criterios. A su vez, el Departamento de las Islas Malvinas, que dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, elaboró una lista de cualificaciones para el inmigrante ideal. Entre los requisitos se buscaban personas para establecerse a largo plazo, mujeres solteras o parejas de entre 22 y 50 años. En el caso de las parejas, la esposa tendría que poseer cualificaciones útiles de acuerdo a las actividades a desarrollar en las islas. En 1976, ya yendo para atrás, se publicó el informe realizado por Shackleton titulado Economic Survey of the Falkland Islands, lo que traducido quiere decir encuesta económica sobre las Islas Malvinas, donde analizó las diferentes dimensiones de las islas, como la educación, las comunicaciones, la ampliación del aeropuerto, la pesca, el posible desarrollo de los hidrocarburos, la subdivisión de las grandes granjas y la administración local. A su vez, ofreció algunas perspectivas de desarrollo económico. Sin embargo, el gobierno británico se negó a llevar adelante algunas de las propuestas más costosas en términos económicos. Una vez finalmente Sur, la primera ministra británica y figura admirada por el cipayo que tenemos en Balcarce 50, Margaret Thatcher, encomendó a Shackleton revisar el anterior informe y en función de esto en 1982 se publicó un nuevo documento, Falkland Island Economic Study. Esto es un estudio económico ahora con otro título sobre las islas. Este estudio retomó la mayoría de las recomendaciones de su primera investigación. En este marco, en 1984 se estableció la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas. Este organismo era financiado por las autoridades isleñas y su principal tarea consistió en desarrollar el sector comercial, ejecutar las estrategias de desarrollo económico, rural y turístico y prestar apoyo al sector privado en forma de préstamos y asesoramiento profesional. Esta corporación trabajaba en estrecha colaboración con diferentes sectores. El Shackleton se referencia a la necesidad de efectuar la identificación social. Se apuntó a granjas que estaban en propiedad de existentes, es decir, no residían en las islas, para crear unidades agrícolas más pequeñas ocupadas por propietarios locales.
interpretación musical correspondiente a esta primera parte del programa. Lo hacíamos escuchando nuevamente a los indios Tacunau, interpretando de Mariano Mores, Taquito Militar. Con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente con la segunda y última media hora de Yo nací en este país. Ya regresamos. Bien, regresamos después de la tanda institucional para poner prueba hacia la última media hora de Yo nací en este país, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 8 de abril y dedicada a las reformas encaradas por Gran Bretaña y Malvinas con posterioridad al conflicto de 1982. En 1979 había en Malvinas 36 granjas, 17 en la parte este, 7 en Malvinas Oeste y 12 en las Islas Mapeto. Del total de 36, 9 pertenecían a comerciantes individuales o sociedades, 4 estaban ocupadas por sus propietarios y las otras 23 fincas eran propiedad de 14 empresas, siendo la Falkland Iceland Company la mayor terrateniente con 8 granjas distribuidas por todo el territorio. En relación con esto, el gobierno británico incrementó la presión para romper el monopolio de la compañía isleña sobre la propiedad de la tierra. En 1991, las autoridades isleñas compraron a esta empresa 4 grandes propiedades dedicadas a la agricultura que equivalían aproximadamente al 25% del total de las tierras agrícolas y se traspasaron a propietarios. De esta forma, con la aplicación de las nuevas medidas se logró fraccionar las granjas de mayor tamaño y obtener un mayor número de menor tamaño en manos de privados locales. Es así que hacia 2006 se llegó aproximadamente a 90 granjas con un tamaño promedio de 10.000 hectáreas. En este contexto, el plan de diversificación de la economía también consistió en sustituir de manera progresiva la producción de lana por la comercialización de otros recursos. Así, se pensó en el corto plazo en la explotación de los recursos silvícolas existentes alrededor de las islas y en el mediano y largo plazo en la explotación de minerales e hidrocarburos. Hablamos de gas y de petróleo. De acuerdo con las investigaciones, los espacios marinos que rodean a las islas operaban significativas poblaciones de peces, calamares, entre otras especies. A su vez, los diferentes estudios revelaron potenciales reservas de petróleo y gas en ese cielo marino de las islas. Luego del conflicto bélico, el lobby isleño y las autoridades isleñas presionaron al gobierno británico, en especial al Parlamento, para establecer un régimen de venta de licencias de pesca con el fin de generar nuevos ingresos. De esta forma, en octubre de 1986, el gobernador colonial de las islas, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, estableció una zona de administración y conservación pesquera de 150 millas alrededor de las islas. En ese sentido, las autoridades isleñas contaron con el apoyo y asesoramiento de varias agencias y organismos gubernamentales británicos como el Ministerio de Agricultura de Londres, la Administración de Desarrollo de Ultramar, el Grupo de Evaluación de Recursos Marinos y el Imperial College, entre otros. En consonancia con esto, se constituyeron empresas conjuntas, es decir, asociaciones entre compañías de las islas y sociedades extranjeras para llevar adelante la explotación de estos recursos. Los altos ingresos provenientes de esta actividad permitieron a las autoridades locales una participación cada vez mayor, tanto en las ganancias de la pesquería como en sus operaciones. A su vez, esto llevó a la creación de nuevas sociedades y también a una competencia por la obtención de la. En relación con esto, durante el primer año se expidieron 215 licencias a buques de Japón, Taiwán, Corea, Polonia, España, Italia, Reino Unido, Grecia y Francia. Cabe señalar que las fuentes más importantes de ingresos de la economía isleña provenían de los derechos de las licencias de pesca y de los impuestos de las sociedades. En particular, la pesca del calamar se constituyó en la principal entrada económica de las islas, que a su vez sustentaba una importante pesquería internacional. Para su extracción se utilizaban varios métodos, como la pesca de arrastre,
Reyes de Enmaye y el jigging. Entre la variedad más demandada se encontraba el calamar Ilex argentinus, que era capturado principalmente por embarcaciones especializadas en poteros de alta mar. La temporada de pesca del Ilex se desarrolló de marzo a junio. De acuerdo con registros, los principales buques pesqueros dedicados a faenar estos recursos, nuestros recursos, provenían de Polonia, Japón, Taiwán y Corea del Sur. Desde 2001, las capturas del Ilex argentinus disminuyeron de manera drástica, con acusaciones de sobrepesca de ambas partes de la disputa. Las aguas de Malvinas se destacan por su producción de calamar, que representan alrededor del 75%. El resto de las capturas se conformaban por varias especies de peces como la bacaladilla y la merluza negra, entre otras más. Durante los años 2004-2005, las capturas del calamar Ilex se redujeron en relación con el año 2003 y provocaron una disminución de los ingresos a las arcas chilenas. Como consecuencia, la pesquería de este calamar se cerró anticipadamente para proteger las poblaciones y fue reembolsada parte importante de los derechos de las licencias. Las poblaciones de calamar pueden ser bastante volátiles debido a su ciclo de vida en un año. Entre 2002 y 2004 se registraron algunas de las capturas más pequeñas desde los últimos 15 años.
Los Indios Tacuná interpretaban de Astor Piazzolla Adiós Nonino. El calamar loligo constituyó otra de las especies codiciadas por las flotas extranjeras y eran capturados principalmente por buques arrastreros. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades isleñas, alrededor de 25 embarcaciones pesqueras se registraron en Stanley. La temporada de pesca se extendió en 2 períodos, de febrero a mayo, que tuvo lugar en el sur de las Malvinas, y de agosto a octubre, cuando la especie se desplazó hacia el norte y el noreste. En relación con esto, entre las variedades que integraban este comercio se encontraban la merluza común, la merluza patagónica, la merluza hockey, la bacaladilia y la king clip. La merluza común se localizaba principalmente en aguas costeras al norte de Malvinas, a diferencia de la merluza patagónica que transitaba al sur de las islas. Estas especies realizaban migraciones diurnas de alimentación cerca del fondo marino durante el día y hacia la superficie por la noche. Los derechos de pesca en las aguas que rodean Malvinas causaron tensiones entre los gobiernos británico y argentino. En parte fueron generadas por la decisión del primero de otorgar concesiones de pesca por un periodo de 25 años en lugar de una renovación anual. Este nuevo sistema entró en vigor en julio de 2006, a pesar de las protestas argentinas que argumentaban que Gran Bretaña no tenía derecho a otorgar permisos de pesca sobre las aguas bajo una disputa bilateral. En este marco se señala que ambos gobiernos habían firmado en 1990 una declaración conjunta sobre conservación de recursos pesqueros para cooperar en la preservación de esos recursos ictícolas, creándose una comisión de pesca del Atlántico Sur. Lo cierto es que el Reino Unido incumplió lo acordado en este instrumento conjunto y decidió actuar de forma unilateral, otorgando licencias de pesca sobre un espacio mayor, ya que extendió la zona de control marítimo y a las aguas circundantes de las islas Georgias y Sandwich del Sur. También amplió el período a buques de diferentes nacionalidades sin el consentimiento del Estado argentino. En este contexto se intentó reactivar esta comisión que estuvo paralizada algunos años por diferencias entre las partes. Sin embargo, las delegaciones no lograron establecer una agenda común. En 2001 se presentó el Plan para las Islas, en Inglaterra, por supuesto, cuyo objetivo principal era alcanzar el crecimiento económico sostenible, garantizando la preservación del ambiente. De la misma forma, dirigieron como ejes principales la asociación con Reino Unido, la gestión de la economía para alcanzar la prosperidad de todos los sectores de la sociedad, el desarrollo de la educación y la capacitación. Una parte importante de este plan consistió en diversificar la economía para reducir la dependencia de los ingresos procedentes de la producción lanar. Para cumplir con estos fines, se elaboró un programa de negocios agrícolas que implicó el desarrollo de la industria de procesamiento de carne. En relación con esto se creó la Compañía de Carne de las Islas, Falkland Island Meat Company, y esta empresa permitió a los productores de lana diversificar la producción y poder exportar carne de cordero y carne vacuna al mercado europeo, entre otros. En ese sentido, se estableció una planta procesadora de carne vacuna y ovina que fue financiada por las autoridades isleñas. En el contexto de este plan, la inversión en el turismo fue un punto relevante. En consonancia se estableció la Oficina de Turismo de las Islas como la responsable del desarrollo de esta actividad. Entre sus objetivos, buscaba promover las islas como destino de los cruceros mediante la representación en ferias internacionales de viajes y la promoción directa con empresas turísticas. En esa línea, el número de pasajeros provenientes de los cruceros creció desde los años 90 y llegó a 60.000 durante la temporada 2008-2009. Después de esto, la cantidad de visitantes comenzó a disminuir debido a la recesión económica en los principales mercados de América del Norte y de Europa.
Escuchamos San Lorenzo, una marcha de Cayetano Alberto Silva y Carlos Belli en la interpretación de nuestros artistas elegidos para ilustrar musicalmente el programa de la fecha. Hablo de estos extraordinarios intérpretes de la guitarra, los indios Tacunau. Un asunto de interés para los isleños, en especial para el lobby, fue la comunicación aérea. Cabe señalar que antes de 1982, la firma de la declaración conjunta entre Argentina y el Reino Unido, efectuada en 1971, posibilitó una conexión aérea entre Río Gallegos y Malvinas. Estos vuelos eran la única forma de comunicación continua de los isleños con el continente. En aquel momento se construyó una pista de aterrizaje y la aerolínea argentina Líneas Aéreas del Estado, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, operó con los aviones Fokker F-27. Sin embargo, los acontecimientos de 1982 interrumpieron estos vuelos con la Argentina continental. Para permitir una buena interconexión entre los diferentes puntos geográficos que comprendían a las islas, los británicos implementaron un servicio aéreo interno. En relación con esto, Gran Bretaña construyó un aeropuerto en el complejo militar de Monte Agradable, donde operaban vuelos de la empresa chilena LATAM, conectando Punta Arenas, Chile, con Malvinas, y una vez al mes se realizaba una escala en nuestro país. En los años 70, el gobierno británico y las autoridades isleñas se mostraron interesados en las posibles reservas de hidrocarburos alojadas en las cuencas marinas. En consonancia con esto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico designó al equipo de geólogos de la Universidad de Birmingham, quienes realizaron un estudio en esta región. Al mismo tiempo, en 1975, el Boletín del Servicio Geológico del Gobierno de los Estados Unidos informó que la plataforma continental argentina contenía un estimado de 200.000 millones de barriles de petróleo. Las autoridades isleñas recibieron varias solicitudes de empresas transnacionales para realizar la prospección en tierra y en alta mar. Sin embargo, el secretario colonial británico se opuso a llevar adelante estas actividades hasta que nuevas investigaciones pudieran esclarecer con mayor precisión la existencia de tales recursos. Sin embargo, en los años 90, las autoridades locales aprobaron una ordenanza para delimitar la exploración de la plataforma submarina de las islas. De esta forma, designaron al Servicio Geológico Británico como consultor y contaron con el asesoramiento y la asistencia de economistas de la Universidad de Aberdeen. En este sentido, el Consejo Isleño llamó a licitación internacional en 1992 para la prospección sísmica en las cuencas marinas. Como resultado de esto, se otorgaron licencias a dos compañías, una inglesa y otra de capitales mixtos estadounidenses y británicos, que fueron la Spectrum Energy y la GECO Pracla. En paralelo, el organismo económico de las islas elaboró un programa que contemplaba las diferentes etapas del proceso. En esa línea se abrió una licitación en octubre del 95 y cerró en julio del 96, donde se ofrecieron tramos en la cuenca norte y en la cuenca sur de las Malvinas. Los tramos del sur de las islas no fueron tomados por ninguna empresa debido a las condiciones geográficas poco favorables. Como resultado de esto, se otorgaron 7 licencias de exploración y explotación en la cuenca norte a las siguientes compañías operadoras: la estadounidense Ameranda Hess Falkland Island, la anglo-holandesa Shell Production and Development, la firma británica LASMA International Limited, la compañía internacional Petroleum Corporation de Canadá y por último la Britannia Desire como operador con el 100%.
fecha, los indios Tacunau, un clásico, interpretaban La comparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Con esto nos vamos a despedir, si quiero, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, sin antes expresar que, de honestidad intelectual mediante, nos hemos basado para los textos de este programa en el trabajo de Lilian Berardi, la política británica hacia las Islas Malvinas, las reformas posteriores a 1982. Con esto nos estamos despidiendo, sin antes agradecerles por su atención. Con Patria o Muerte, venceremos más que nunca en la cocina. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere, a pasarla lo mejor posible. Chao.